Francis estaba en Twitter, ¿no? Comentando algo sobre las diferencias entre la inmunidad a la COVID-19 que se genera cuando uno pasa la enfermedad o cuando te vacunan, porque bueno, hay estudios al respecto, había algún oyente que preguntaba en Twitter y la verdad es que el tema es muy interesante, ¿no? He pensado que hace mucho tiempo que no hablamos de la COVID y las vacunas y podría ser interesante comentarlo, ¿no? Sí, es un estudio que se realizó en Israel y que se publicó a finales de agosto, ¿no? Como sabéis, Israel tiene un contrato especial con Pfizer, de tal manera de que les dan las vacunas más baratas a cambio de que las ponen de manera masiva y sin tener en cuenta ningún tipo de opinión de autoridad sanitaria europea, estadounidense o como sea, ¿no? Lo que diga la compañía, ¿no? Si la compañía dice que hay que poner 3 dosis, se prueban 3 dosis. Entonces han hecho un estudio sobre la diferencia entre... Este estudio se publicó en un preprint en el 25 de agosto. Eso te iba a decir, lo de agosto era un preprint, pero no sé si ya habrá sido No, publicado no ha salido formalmente. todavía en ninguna revista. O Supongo sea, que todavía no tiene peer review, ¿no? En que principio. sepamos todavía no. Que Ujú, se vale. sepa oficialmente todavía no. Y yo lo he buscado y no lo he encontrado. Lo mismo está aceptado en algún sitio y todavía no aparece en la página web, pero eh, este tipo de estudios normalmente suelen ir a revistas buenas y suelen tardar varios meses, ¿no? Han pasado como 2 meses. Entonces, un estudio que el autor principal, bueno, el primer autor es Sivan Gazit y se llama Comparación de la inmunidad natural al SARS-CoV-2 con la inmunidad inducida por vacunas, ¿no? Se compara, digamos, lo que se llama la reinfección. Si tú has pasado la COVID y te vuelves a infectar, se habla de reinfección. Si tú te has vacunado y te infectas por primera vez, pues ya se habla de infección no esperada, de infección tras la vacuna. Entonces se ha comparado el caso de infección tras la vacuna y también ha habido una cohorte de 3 grupos. Los vacunados que se han infectado, los vacunados tenían que estar vacunados antes del 28 de septiembre, con lo que en Israel, en España hubiera sido solamente gente de alta edad, gente de edad muy avanzada, pero en Israel sí había gente de menor edad, ya se habían vacunado gente incluso entre 16 y a partir de 16 años. Lo que pasa es que la mayor parte de la gente vacunada a fecha 28 de febrero era gente con más de 60 años. Mm. Se ha comparado con personas que pasaron la infección y han sido vacunados con una única dosis, que es lo que recomendaba la farmacéutica. La farmacéutica ha recomendado que todo el mundo haya pasado la infección o no la haya pasado, como mínimo tenga que tener una dosis. Es una recomendación que, bueno, algunas autoridades sanitarias, algunas organizaciones importantes también han repetido, pero que no está realmente bien avalada por los estudios. No hay estudios que digan que realmente es necesario. Lo que sí es verdad es que, claro, vacunar con una dosis a una persona que ha pasado la infección hace que sus anticuerpos suban, pegan un subidón por esa dosis de refuerzo. Y después se ha comparado con las personas que recibiendo las 2 dosis de la vacuna, la fecha tope para las 2 dosis era también el 28 de febrero. Personas que no hayan recibido la tercera dosis, porque la tercera dosis ya se empezó a poner a finales de mayo. Y que personas con 2 dosis de Pfizer que hayan tenido una infección. Francis, perdona, ¿sabes si se ha homogeneizado las poblaciones entre los que han pasado la enfermedad y los que han sido vacunados? Por lo que tú decías de que hay un sesgo con las edades. Los que han sido vacunados son mayormente las poblaciones de mayor edad y menos las poblaciones de menos edad, ¿no? En principio, este estudio es un estudio que ha estratificado, claro, los datos son muy diferentes, ¿no? Porque los vacunados con 2 dosis son más de 673.000, los que pasaron la infección y se han reinfectado, los que pasaron la infección, perdón, los que pasaron la infección son 60 y casi 63.000, o sea, son como 10 veces menos. 10 veces menos. Y los que, habiéndose infectado, recibieron la dosis de refuerzo, son del orden de 42.000. Entonces, claro, son grupos de tamaño muy heterogéneo y entonces han aplicado, claro, aquí hay que estratificar los datos y, por supuesto, hay que eliminar variables de confusión. Esto es algo extremadamente complicado con 3 grupos de tamaño muy distintos
y con muchísimas variables, porque la tabla de variables de confusión tiene como 20 parámetros, ¿no? O sea, son muchos parámetros. Entonces, entre ellos la edad. La edad es un factor muy, muy importante en COVID. Lo que se ha hecho es utilizar 3 protocolos de estratificación. Ellos llaman modelos. 3 modelos. Entonces, dependiendo del modelo, se han cogido bloques de personas de tamaño similar aleatoriamente de cada uno de estos grupos y se han comparado 3 bloques de tamaño similar de unos 42.000 individuos. Eso ha sido uno de los modelos. Pero en otros modelos se han directamente usado todos los datos disponibles o en un segundo modelo solamente los datos de infectados que han recibido la vacuna y vacunados. Y ya digo, las conclusiones de cada uno de los 3 modelos son conclusiones diferentes, ¿no? Básicamente lo que se observa de manera global, simplificando, ha habido muy poquitos casos, ha habido entre todos, en el modelo que tiene en cuenta todos las personas de todos los grupos, solo ha habido 257 infecciones, de las cuales solo 199 han sido sintomáticas. No ha habido ningún fallecimiento, con lo que realmente la vacuna ha sido muy eficaz, ha evitado completamente fallecimientos y los pocos que han llegado a enfermedades graves son muy poquitos y no ha sido lo suficientemente graves como para que fallecieran. Entre los grupos de los vacunados, el número de casos de infecciones ha sido de 238 y entre los que habían pasado de manera natural la infección, solamente 19. ¿Vale? Entonces, claro, hay un factor de 10 pero es una población, claro, entre la población, ¿vale? Mm. Entonces, claro, esto requiere, ya te digo, estratificar para ver realmente cuál es el incremento de riesgo entre los que se vacunan y se infectan y los que se reinfectan, ¿no? Pero bueno, tomando todos los datos, la diferencia de riesgo es de un factor de 13. Claro, el intervalo de confianza está entre 8 y 20, 22. Bueno, eso significa que aparentemente la inmunidad tras pasar la enfermedad es más poderosa a la hora de evitar la infección. Pero claro, esto no es una cosa que tú digas, bueno, esto es lo que dicen los datos, ¿no? Claro, si solamente coges los grupos de tamaño igual, es decir, coges unas 42.000 personas de cada grupo, el grupo que tienes 42.000 y los otros 2 grupos aleatoriamente eliges personas, te encuentras con que la diferencia de riesgo es solamente de 6, con un intervalo de confianza entre 5 y 7. ¿Vale? O sea, que no hay tanto riesgo, que puede que en ese mayor riesgo de infección tras la segunda dosis de la vacuna esté también el factor tamaño de la muestra, ¿no? Pero bueno, quitando ese elemento, lo que está claro es que a priori lo que se sabe desde hace décadas sobre las infecciones es que si es una infección por vía respiratoria, tú te contagias por la vía nasofaríngea, pues si tú pasas la enfermedad, tu cuerpo genera inmunidad, memoria inmunitaria en esa región, entonces cuando tú te infectas, la respuesta inmunitaria es más rápida. La respuesta inmunitaria primaria es la innata, que son células que van a matar cualquier patógeno, que no identifican específicamente el coronavirus, pero que además generan una ruta de señalización, le señalan a la respuesta inmunitaria adaptativa que ha llegado un patógeno con tales características. Entonces, la respuesta inmunitaria adaptativa, que es la que, digamos, entrenamos con las vacunas, o que se entrena, esa memoria inmunitaria que se entrena a traspasar la infección, pues responde rápidamente si se encuentra en la región, se encuentra esa memoria inmunitaria en la región de la infección. Es de esperar que las personas que han pasado la infección tengan una respuesta mucho más rápida y, por lo tanto, mucho más eficaz y que reduzcan más rápidamente el número de la carga viral, lo que se llama la carga viral en la zona de infección. Y además la respuesta inmunitaria por pasar la infección es más robusta, más plana, ataca muchas proteínas, no solo es contra la proteína especular, aunque se sabe que el mayor porcentaje de anticuerpos va dirigido a la proteína especular, que es la primera que se ve
del coronavirus, pero también van dirigidas a otras proteínas de membrana, como la nucleoclápside, que es la que une, digamos, pliega el ARN mensajero dentro de la bolsita del coronavirus, otras proteínas de membrana, como la M y la E, etcétera. Es decir, que tienes una respuesta que ataca a más de una proteína del virus, lo que es interesante cuando te empiezas a infectar, porque en las mucosas de la vía de entrada, rápidamente el virus puede acoplarse al receptor humano y entrar en la célula. Se replica en la célula y acaba saliendo de la célula. Bueno, cuando va saliendo de la célula, también algunas de esas células mueren, y cuando esas células mueren por el ataque del sistema inmunitario innato que las destruye, viendo que esas células no están funcionando como deberían, se exponen al medio, a la matriz celular, muchas de esas otras proteínas, con lo que puede entrar ahí anticuerpos generados por el sistema inmunitario adaptativo que penalicen la replicación del virus. Con lo que, por lo tanto, es obvio, ¿vale? O sea, es a priori, todo el mundo lo sabe de hace décadas, que la respuesta por haber pasado la enfermedad va a ser más rápida y más eficaz. ¿Vale? O sea que no es una novedad en este artículo. Eso se ha vendido mucho por el tema de los antivacunas, ¿no? Este artículo ha sido muy popular en el mundo antivacunas, pues ha dicho, no, si la infección te ofrece una respuesta inmunitaria más robusta, pues infectémonos todos, no nos vacunemos ninguno, porque es mucho mejor pasar la enfermedad. No es verdad, porque si pasas la enfermedad, lo mismo te mueres. O sea, con la vacuna no te mueres, pero pasando la enfermedad sobre todo, sí, contribuyes a propagarla. Claro, y después el tema contribuyes a la epidemia. El problema de pasar la enfermedad la primera vez es que, claro, cuando es una reinfección, tu respuesta inmunitaria es rápida y rápidamente baja las cargas virales y tú contagias mucho menos. Pero la primera vez que lo pasas es que vas a estar durante mucho tiempo infectando. Claro, porque, a eso me refiero. O sea, que nadie interprete que estamos recomendando infectarse de COVID-19. Exactamente, ese es el punto clave de este estudio. Ya digo, el estudio, los resultados que ofrece son más o menos los obvios. Respecto a la cohorte es pequeña, respecto a una única dosis para los ya infectados, que recomendó Pfizer, y que después del periodo que se estudia en este artículo se ha puesto muchísima gente en Israel y en muchos lugares del mundo, pues realmente este estudio no, claro, la cohorte es pequeña, pero porque es el grupo más pequeño de personas estudiadas, pero este estudio no ve una ventaja realmente significativa. O sea, la reducción del riesgo de reinfección entre las personas que, habiendo pasado la infección, se les pone una vacuna, y las personas que han pasado la infección, pues la diferencia es muy pequeña. Entonces, una diferencia tan pequeña que casi no es significativa. Con lo que realmente este estudio podría apoyar la idea de que no es necesario una dosis para los que ya han pasado la enfermedad, ¿no? Lo que yo recomiendo, ya a título privado, digamos, no con este estudio en la mano, y lo que muchos estudios están recomendando es que ante la duda, como en muchos casos han sido casos asintomáticos, y hay mucha gente que no sabe si lo ha pasado o no lo ha pasado, claro, los que han ido al hospital, los que han tenido una PCR lo tienen claro, ¿no? Pero hay muchísima gente que no lo sabe, que cree que sí, pero puede que sí, puede que no, pues que no hace ningún daño ponerse una dosis de la vacuna. Claro. Y esa dosis de la vacuna lo que hace es que te levanta los niveles de anticuerpos. Bueno, y hay un punto clave de este estudio, y ya con esto ya acabo y no me enrollo más, porque si no Ángel no va a poder hablar nada hoy. Este estudio se ha centrado en ver las infecciones en un periodo entre el 1 de junio y el 14 de agosto. ¿Por qué en ese periodo? Porque en ese periodo es cuando se ha vuelto dominante la variante Delta. Entonces lo que querían ver es si, claro, las vacunas y la infección, claro, la gente se ha infectado antes del 28 de marzo, perdón, de febrero. Antes del 28 de febrero la infección siempre habría sido básicamente con la alfa. Entonces te has infectado con la alfa, te han puesto la vacuna para la versión original de coronavirus, la de Wuhan, la de enero de 2020, que ahora te estás infectando con la Delta. ¿Cómo influye esa nueva variante? Y lo que se ve es que realmente no influye demasiado. Es decir, lo importante que es enfermedad grave y fallecimiento, la vacuna funciona de manera excelente, y es verdad, la vacuna no impide el contagio, que te infectes, ¿no? No son vacunas
entre comillas, esterilizantes, ¿no? Las llamadas vacunas que se inyectan por vía nasofaringea. Estos son vacunas neutralizantes, se inyectan intramuscular y, por lo tanto, hay un retraso en la respuesta inmunitaria adaptativa inducida por la vacuna, cuando te infectas. Ese retraso es un retraso de varias horas que, bueno, puede ser relevante en algunos casos y puede hacer que algunas de las personas vacunadas que se infecten pueden infectar, ¿no? Pero aún así, lo que no está nada claro es ese elemento. Y ahora tú me comentabas, Héctor, que hay un nuevo artículo que lo has puesto lo vas a colgar el enlace. Sí, un artículo lo encontré. Sí, New England Journal of Medicine. Es un exacto. artículo que apareció en versión preprint, porque ahora mismo las grandes revistas como New England Journal of Medicine tienen una política que es absolutamente abismal, y es que están publicando preprints. O sea, para que la gente no tenga que publicar un preprint en un servidor de preprints y que cuando se acepte el artículo en la revista aparezca el artículo duplicado, pues lo que hacemos es, tú me envías el artículo y yo lo publico ya, como preprint en mi revista, en la web de mi revista. Este artículo que empezaste a comentar es de eso, ¿verdad? El que he comentado antes de Israel, sí. No, ahora mismo solamente está en preprint, está en medRxiv. Ah, vale. No, es porque no me parecía. Pero que este otro de Tal Gonen, que se ha publicado en el New England Journal of Medicine, una revista muy, muy prestigiosa, apareció el 14 de octubre de 2021, lleva en esa revista aparecido, pero sin estar aceptado, desde el 28 de julio. Con lo que ha analizado datos anteriores a los de este otro estudio de Israel. Y es un estudio curioso porque estudia el tema de seguimiento de contactos entre personal sanitario vacunado. El personal sanitario es un personal especialmente atractivo para hacer seguimiento de contactos porque las pautas generales de la mayor parte del personal sanitario son diferentes a la de la población general, ¿no? El personal sanitario en plena pandemia pues muchas veces no vive con su familia, sino que vive en lugares solo para personal sanitario, con objeto de evitar contagiar a su propia familia. Por lo tanto, el seguimiento de contacto es mucho más fácil, está mucho más controlado. Y son personas, además, que están más motivadas para ser rigurosos en el tema de los contactos, ¿no? Saben lo que es la pandemia. O sea, una persona que ha estado salvando la vida a personas y que se le han muerto personas en sus manos es una persona mucho más concienciada que una persona normal de la calle, ¿no? Entonces, cuando te pregunto, temas de seguimiento de contacto lo hacen de manera bastante más rigurosa. Por eso hay muchos estudios que están utilizando el personal sanitario para hacer seguimiento de contacto. Y aquí se ha hecho un seguimiento de contacto con 1.497 personas que estaban vacunados con Pfizer, 2 dosis de Pfizer, y de los cuales 39 se reinfectaron, ¿no? Entonces, pues por lo que parece, no me lo he podido leer porque reinfectaron no, fue su primera infección. Infección, sí, después de vacunar. Su primera infección tras la vacuna. Es una infección no deseada, ¿no? Y bueno, ese tipo bueno, y lo que vieron básicamente es que por lo que parece, claro, aquí tenemos en cuenta el problema de la carga viral, ¿no? ¿Cómo se estima la carga viral? Pues es imposible, ¿vale? O sea, la carga viral es muy difícil de estimar en un macaco. Imagínate, y a que le puedo hacer barbaridades para coger sus tejidos y hacer barbaridades que un humano no puede hacer. Y entonces, los humanos lo que se utiliza es los ciclos de PCR. Entonces, claro, la estimación con ciclo de PCR de la carga viral es... o sea, es una medida muy mala, no está bien correlacionado. Hay una serie de médicos que lo han vendido como que eso se puede hacer y si lo hacemos rigurosamente. Ha habido algunos especialistas de laboratorio que han dicho, no, aquí en los laboratorios que tenemos equipos de altísima sensibilidad podemos hacerlo maravillosamente, pero en realidad no está demostrado que correlacione bien con la carga viral. Pero bueno, aquí lo que se ha visto es que las personas vacunadas de personal sanitario que se han infectado ya vacunados tenían un número de ciclos en PCR más altos, es decir, más bajos, un número de ciclos de PCR más bajos, es decir, tenían aparentemente una carga viral más alta. Eso, y en cuanto a anticuerpos, eso se puede también estimar, la concentración de anticuerpos, tenían una concentración de anticuerpos, unos títulos de anticuerpos más bajos que sus pares, que los compañeros
que no se infectaron. Entonces, claro, eso apunta a que en ciertas personas, eso lo han visto ya varios estudios, el comportamiento de los anticuerpos tiene un máximo cuando te vacunas y después decae. Pues la curva de caída depende de tu estado de salud general, ¿vale? Eso es una cosa como muy obvia, ¿no? O sea, tú has metido en sangre una enorme cantidad de basurilla, de una serie de anticuerpos que son proteínas que están en tu sangre y que están molestando, y tú, si te infectas, pues rápidamente los vas a tener disponibles y vas a neutralizar más rápidamente la infección, pero por desgracia, si no te infectas, tu cuerpo está diciendo, esto qué molestia, esto, ¿para qué me han metido esto aquí? O sea, ¿para qué tengo la sangre llena de esta porquería? Entonces, tu cuerpo, dependiendo de tu estado de salud, elimina más rápidamente o más lentamente eso. Y con lo que la curva de concentración de anticuerpos en sangre, fundamentalmente son los IgG, aunque también hay IgA, pero IgG depende mucho de la persona. Y todavía no se sabe muy bien, que yo sepa, no he leído estudios que dejen claro qué factores de salud, qué variables de confusión son las claves para decidir el ritmo de caída. Lo que sí parece claro es que las personas ancianas, las personas de más de 60 años, y sobre todo, indiscutiblemente, las de más de 80 años, tienen una caída mucho más rápida, que producen menos, el pico es menor y cae más rápido. Pero en un adulto sano, tipo personal sanitario, menor de 60 años, pues esto no está tan claro. Pero sí es verdad que hay personas en los que los títulos caen más rápido y personas en los que caen más lentamente. Y entonces resulta que los que se han infectado, en general, son personas que tenían una concentración un poco más baja que sus pares. Con lo que parece que, bueno, la vacuna ha funcionado bien en todos casos ha evitado enfermedad grave y, por supuesto, no ha habido ningún fallecimiento, pero sí es verdad que en algunos los anticuerpos disponibles en sangre pues han bajado un poquito más rápido y esos han sido los que han tenido un poquito más de riesgo para infectarse, ¿no? Pero bueno, lo que estoy hablando básicamente es después de la lectura del Astra, del artículo, no he podido leerlo en detalle completo porque me ha dejado el enlace Héctor justo antes de empezar el programa. No, es que lo vi, ya te digo, justo antes, mientras estaba mirando este que tú habías puesto, el preprint que comentaste al principio, y quería aprender un poco más sobre estas infecciones post-vacuna, que el término en inglés es breakthrough infections, que no sé cómo traducirlo, pero bueno, son infecciones para o sea, personas que están vacunadas y aún así se vacunan, sí. se infectan. Y yo me quedé con dos datos aquí interesantes, ¿no? Uno es el porcentaje de casos es muy bajo, el que es compatible además con el de otros estudios, no recuerdo ahora cuánto era, pero era el 0, algo por ciento. Y sobre todo lo interesante de este estudio, que es la trazabilidad, como decía Francis, que sí que habían podido hacer trazabilidad en muchos de los casos de cuál había sido la fuente del contagio. Y habían, o sea, hay un dato que es curioso. Sí, de todas estas personas que se han infectado post vacuna, todos los que se analizaron en este estudio y se pudo rastrear, se infectaron de alguien que no estaba vacunado. O sea, recibieron se contagiaron de alguien que no estaba vacunado. Y todas estas personas que se infectaron estando vacunadas, ninguna de ellas se vio en el estudio de trazabilidad que infectara a nadie más. O sea que de alguna forma, esto es uno de esos debates que ha habido siempre sobre hasta qué punto la vacuna evita que puedas propagar la enfermedad, ¿no? Sí que parece, además es razonable pensarlo, que si te enfermas, al tener anticuerpos, tu respuesta inmunitaria será más eficiente, seguramente tendrás una carga viral menor y será menos probable que puedas dispersar, que puedas contagiar a otras personas, ¿no? Y esto un poco va en ese sentido, ¿no? Este estudio. O sea, no garantizas que no pueda ocurrir, pero parece que es mucho menos probable entre las personas vacunadas que se pueda contagiar. Sí, de todas formas, este tipo nadie de murió. Y claro, No, y nadie murió. no. De estos dos estudios, que ha habido un mogollón de gente y un mogollón de infecciones, no había muerto nadie. Un punto importante que hay que tener en cuenta en estos estudios con personal sanitario y con cohortes bajas, cuanto más preciso y mejor quiero yo el estudio y que más información ofrezca, siempre menos gente tengo que ponerla y más restringido es el sector de población en el que elijo y, por lo tanto, menos sirven las conclusiones. Es decir, que es muy bien, estas conclusiones nos encantan porque son lo que a todos nos gustaría que fueran, ¿no? Maravilloso, pero pueden ser completamente mentiras, ¿vale? Porque el personal sanitario no es una persona típica española. O sea, un ciudadano de Australia
o un ciudadano de Alemania o un ciudadano de España no se comporta de manera habitual como se comporta el personal sanitario vacunado. Entonces, las pautas de riesgo a las que se expone una persona normal no son los riesgos habituales en los que se expone el personal sanitario. El personal sanitario, estamos hablando en plena pandemia, o sea entonces ese tipo de conclusiones, extrapolar este tipo de conclusiones a la población general cuando hay muchas variables en el estudio que están ahí claras, que son específicas del personal. Probablemente el personal sanitario estudiado, no he leído el artículo, no lo sé, pero probablemente la mayoría sean mujeres, porque en el personal sanitario dominan las mujeres. Hay una serie de factores de confusión que hacen que extrapolar estas conclusiones, aunque nos gusten las conclusiones, aunque nos parezcan razonables, aunque nos parezcan las conclusiones que se esperaba obtener a priori, no debemos de llevarnos por ese sesgo de confirmación, es decir, esto es así y es extrapolable para toda la población. Muchísimo cuidado con hacer eso, ¿eh? Como que esa es la razón por la cual no se toma como una, a pesar de que hay varios estudios que apuntan en esa dirección, pues bueno, las autoridades farmacológicas pues no recomiendan el asumir que una persona vacunada, no debemos asumir que, en fin, que no va a contagiar a otras, porque puede ocurrir. De hecho, sabemos que ocurre en ocasiones. Todo parece indicar que es menos probable, pero en principio... Claro, estos dos comentarios de ustedes se vinculan, ¿no? Un poco abonando lo que decía Francis. Por ejemplo, si uno es personal de salud, no es descabellado creer que las personas con las que está en contacto, por lo general va a ser gente vacunada. Entonces, el hecho de que sus primeros vecinos, digamos, ¿no? No hayan sido contagiados puede tener más que ver con ese segundo dato que con el hecho de estar vacunado uno, porque si uno puede estar vacunado, pero estamos tomando un ejemplo de una población que está en contacto con mucha gente no vacunada, entonces quizás sí esa persona vacunada puede contagiar, porque el receptor también cambia. Entonces depende mucho de los ámbitos en los que uno se mueve, como dice Francis. Sí. Es peligroso extrapolar. Exactamente. Muy bien. Y bueno, y después también el punto clave, estos estudios son de Israel, ¿vale? En Israel es una coyuntura, es una sociedad muy diferente a la nuestra, con muchos detalles muy diferentes. Uno de los elementos clave de Israel, como está pasando en algunos países europeos, a diferencia de España, no sé en Argentina cuáles son los datos, es el tema del alto porcentaje de personas que no se vacunan ni se van a vacunar. Que eso es una cosa con la que convive Israel, con la que, por ejemplo, en España no convivimos. En España el número de personas que nunca se va a vacunar de la COVID porque sus convicciones religiosas le impiden vacunarse, es ridículo. Claro, en Argentina en particular y en gran parte de Latinoamérica, por lo general los grupos antivacunas son muy minoritarios. Es muy poca la gente que... Yo puedo hacer el comentario de Australia, porque es bastante simpático. Aquí hay mucho movimiento de antivacunas, siempre lo ha habido. Pero en el momento en que no han puesto restricciones en todo, por ejemplo, para salir del país directamente, porque en verdad no hemos podido salir del país desde marzo de 2020. Ahora, justamente, se van a empezar a abrir los vuelos internacionales de nuevo. Y no puedes salir a comprar, no puedes ir a un pub, no puedes hacer nada si no enseñas tu doble vacunación. Y eso ha conseguido que como quien dice, en 4 meses que se haya pasado casi el 90%, estamos casi el 90% de población vacunada, a pesar de que hay mucha gente que no quiere vacunarse y que no tiene otras vacunas, pero tienen esos incentivos para hacerlo. Fíjate cómo somos de boquilla, que eso es lo que me da rabia a mí. O sea, no, yo mis principios a mí me impiden vacunarme porque, yo qué sé, por la libertad o por la religión o por lo que sea. Pero entonces no puedes ir de caña. Bueno, venga, ponme el pinchazo. Eso no, a ver, eso no son principios ni son nada. Eso es como lo de Groucho Marx. A mí también me molesta eso. Mira que yo soy una persona que me he metido mis principios. Que hay un caso muy célebre y muy notorio, como a mí me gusta el baloncesto, en la NBA, el de Kyrie Irving, que es un terraplanista, antivacuna, etcétera. Pero oye, el hombre va a perder $40 millones este año por no ponerse la vacuna. Y dice, pues no me la pongo porque esto no es cuestión de dinero. Oye, pues yo respeto a ese hombre. O sea, ahí voy yo con Djokovic, que no va a participar en el Open de Australia porque no se quiere vacunar. Y la han intentado, y ha habido presión desde Australia, desde ciertos organismos, para que lo dejaran una excepción porque es Djokovic para jugar el Open de Australia.
Y es muy curioso porque ha habido polémica en distintos medios de comunicación diciendo el estado de Victoria no deja jugar a Djokovic. Perdone usted, el estado de Victoria no. Djokovic no quiere jugar, no cumple las condiciones, pues no puede venir a Australia. Hay personas que no se pueden vacunar, eso hay que recordarlo, ¿eh? O sea, hay una serie de personas a las que no se ha recomendado que se vacunen, están en el prospecto de las vacunas es un prospecto muy largo, tiene muchos casos, y personas, por ejemplo, que hayan tenido choque anafiláctico, se recomienda que no se vacunen. Es verdad que lo ideal sería que se les hubiera chequeado que son alérgicos a los productos concretos que tiene la vacuna, pero como eso es bastante difícil porque no existen pruebas de alergias para muchos de esos productos, por lo menos que sean fáciles de conseguir, un laboratorio de investigación es diferente a un usuario normal. Entonces, hay gente a la que no se les recomienda que se vacunen, ¿no? Médicamente, o sea, un certificado médico de que no se pueden vacunar, ¿no? Sí, eso pasa con cualquier vacuna, ¿no? Esa es la razón por la cual todos los que podemos también tenemos que vacunarnos para proteger a los que no pueden. Claro. Es una de las razones de solidaridad que se esgrimen, ¿no? Para que la inmunidad de grupo proteja a aquellos que no pueden vacunarse por cualquier problema, por alergia, por cualquier otro problema que sea.